Hola, Cepillo, ¿cómo estás? Bueno, Otra vez me agarró tomando. a mí se me hace que estás preparado sin cuando vaya a bailar la pinche Pati. Voy a Pati, va a empezar el programa y el productor toma uno. Siempre lo mismo. Y yo le creo. Ay. ¿Sí sabes por qué está otra vez con nosotros la psiquiatra? Claro, Pati, te lo voy a decir con... Madre, te traigo todo este podcast. Traigo este podcast a toda madre. Quiero que nos den un like. Es para un like, Pati. Este programa está interesante. Miren, hasta lentes traigo para verme acá intelectual. Es lo que te iba a decir de suétercito. No, de Pati, es que... lentes, te ves bien. Oye, ya la gente me dice, este más estás cotorreando. No, yo también sé ser serio. Sé palabras rimbombantes. Sé ser una persona seria. Aunque mis lentes no tengan vidrios. Nada más para aparentar. Vivo de apariencias, amigos. No se crean, esto es mentira. Soy el mismo Cepillo. Oye, Cepillo, te dije psiquiatra y no te diste cuenta. Es la psicóloga. Y ya le iba a decir contadora, perdón. No, disculpen. Psicóloga. Ya aprendí. Felices porque nos ha traído temas bien padres. Y hoy tenemos un tema que a la mayoría de las mujeres mexicanas nos está llegando porque pues tenemos que salir a trabajar, porque muchas veces abandonamos a los hijos, pasan muchas cosas. El tema de la madre ausente, el síndrome Así es, de la el madre síndrome, porque ausente. nos están explicando que no es un tema, es un síndrome y está catalogado por la medicina, ¿verdad? Como síndrome. Bueno, en la parte por la de la psicología. de la psicología. Parte. Por la psicología es un síndrome de la madre Así ausente. es. Y vamos empezando con el hecho de que realmente a veces no es que queramos abandonar a nuestros hijos, sino que tenemos que salir a la calle a trabajar, porque ya con lo que los maridos dan, pues no alcanza. Cuando es una familia Unidad, establecida, digamos. ¿no? En el caso de la madre soltera, pues con mayor razón tiene que trabajar y dejar a los hijos. Hay otras madres que desaparecen, que se van por X o mangas, conocen otro hombre o se les hace muy pesado la crianza de los hijos. Hay mucha forma de madre ausente. Así es. Hola, Cepillo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pati, hola. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Pues sí, vamos a empezar poco a poco desmenuzando como este tema y vamos a hablar acerca del síndrome, como ustedes ya dijeron, de la madre ausente. ¿Qué es este síndrome? Este síndrome tiene que ver más, como te decía Cepillo, en un aspecto psicológico, porque vamos a tocar el tema de las emociones. Entonces, daña a los niños la madre ausente en esa parte, porque no puede dañarlos físicamente, que es muy diferente al tema que vimos la otra vez, Sí, de maltrato. sino que es, de maltrato, sino que es la parte emocional del pequeño. ¿Qué es esto? El niño, desde que nace, el primer vínculo que tiene afectivo, se supone, y de apego, es con la mamá. Sí, es el primer ser que abraza. Es el primer ser que abraza, el que la huele, porque está Come de ella. come de Su ella, primer está en un alimento. contacto, digamos, auditivo durante todo el proceso de los 9 meses de embarazo. Es lo que te iba a decir, aparte de todo eso, durante los 9 meses que está dentro de nosotros, pues escucha nuestra voz, ¿no? Nuestros Así es. aromas, aunque son diferentes. Perdón. Está familiarizado con esos aromas, con esas emociones, con esos Sí, desvelos, está llantos, escuchando todo todo lo que produce tu organismo, te escucha tu voz, escucha tu corazón y demás, porque hay que tomar en cuenta que el primer órgano que se desarrolla en el niño es el oído. ¿Es el primer órgano que se desarrolla? Así es. Qué dato curioso. Entonces, por eso precisamente dicen que los niños, pues ya cuando traen toda ya una historia musical, ¿no? En su cabeza cuando ellos nacen. Entonces, ¿qué es esto? La falta de la figura materna en el niño, en la infancia, pues va a ocasionar varios factores emocionales. Pero vamos a hablar, ¿cuáles son las madres ausentes? Como tú decías, la madre trabajadora, la madre que muere, porque también estamos hablando. Es la ausencia. ¿no? La madre que se separa de los hijos porque a lo mejor termina la relación marital y entonces decide no tener a sus hijos. Y es muy común, uno creería que es el papá el que No, se ya da, hay mucho abandono de mamás. y mucho padre soltero, ¿no? Y mucho Sí. padre soltero. Y también está como la parte de la frialdad. Puede estar físicamente la mamá, pero no hay esa parte afectiva con el hijo. Y entonces es lo que decías, la parte del rechazo. Sí. Hay mujeres que también hay que tomar en cuenta
que después del parto pasan un proceso de que es depresión Sí, la postparto. depresión postparto. ¿Y qué sucede con ellas? Que existe como cierto tipo de rechazo, no es lo que yo quiero. Y si de eso hablamos, de la maternidad forzada, ¿cuántas mujeres no han querido ser mamás y por circunstancias tienen a fuerzas que tomar el papel de mamás? Que se va a ver reflejado precisamente en la relación con los hijos, ¿no? Y entonces, de ahí, ¿cuáles son los afectan profundamente al pequeño? Porque no hay ese vínculo madre-hijo, ¿no? Y esto, les digo, se da a partir del parto, esta relación. ¿Y por qué afecta y por qué es tan importante este tema? Porque cuando somos niños, Ujú. ¿qué es el mayor miedo que tenemos? La A soledad. estar solos. La soledad. Estar solos, ¿no? Y entonces, si la mamá es la persona que protege, apoya, da cariño, Sí. ¿no? Y hace este acompañamiento al pequeño, ¿cuál sería el peor miedo? ¿Perder a quién? A mamá. A mamá, Sí. ¿no? Es el primer miedo. Y si nos basamos sobre ese miedo, entonces, si no existe la mamá emocionalmente con el niño, ¿qué está pasando con él? Es un niño Su re- primera pérdida. Sí. Un Y duelo, ¿no? Tiene un duelo es el un niño. duelo. Entonces, no solamente la mamá apoya, da cuidado, sino también fomenta el aprendizaje de la que serían las conductas autónomas del niño. Mm. ¿Sale? Y si no está, ¿cómo sería esto? Una herida profunda y emocional en el pequeño. Dime, Pati. De todas estas ausencias, ¿en cuál se ve más afectado el niño? ¿En la ausencia de la mamá presente, pero que no lo Ausente, toma, de la ujú. que se muere, de la que lo abandona o de la que se tiene que ir a trabajar y llega cansada? ¿Cuál duele más? ¿Cuál es la que afecta más? Porque debe de, bueno... ¿Como pero- niveles? Ujú. Mira, yo creo que todos afectan. Ujú. Eso es un hecho. Para mí se me haría como más factible pensar que es aquella mamá que abandona, porque ya existió, ya fue una figura para la Ya persona. hubo convivencia. Porque Ya hubo una la que convivencia. la que no toma en cuenta, pero por lo menos uno la está mirando, ¿no? Ajá. La que muere, pues sabemos que se murió y qué puede hacer, y la que trabaja sabemos que tiene que hacerlo, Ajá. pero la que deja debe de ser muy, muy doloroso. Yo ¿no? creo que sí, porque entonces es el primer abandono y es la primera cicatriz que se le forma en el niño. Entonces, Te vuelves inseguro, ¿no? Me imagino, son Sí. personas muy inseguras. no, y Si mi ahorita mamá no me quiso, ¿quién me va a querer? Así es, pero además afecta más y ahorita lo vamos a ver. Ahora Entonces, entiendo todo. ¿no? Por eso somos como somos. Bueno, ahí les va. Entonces, fíjense bien. El niño siempre va a buscar figuras de apego. Sobre todo las mamás que trabajan, hay alguien que se va a dedicar al niño para cuidarlo. En este caso puede ser los abuelos, la abuela Guarderías. o las guarderías, Sí. ¿sale? Pero va a haber alguien, siempre va a haber alguien. Yo siempre he pensado que si va a ser una mala mamá, mejor que se aleje, porque si no va a hacer más daño al pequeño, ¿no? Ujú. Es mejor que él haga el proceso de abandono del niño Ujú. o en la etapa adulta a tener una madre que siempre va a tener como un conflicto. Ok, entonces hay que entender que a un pequeño no solamente le vamos a cubrir sus necesidades físicas, sino también estas necesidades emocionales. Entonces, hay otro tipo de mamás que también son muy ausentes y que están muy de moda. Y yo pensando cuál. Las TikTokers, las que están en el internet todo el tiempo. Exacto, la que está en las redes sociales. Vayan a la esa escuela no como yo. entra entre la que está presente pero no toma en cuenta a los hijos. No, Pero es que se no pierden. engloba en eso? También Te se puede pierdes en englobar el ahí, internet. pero se pierde y cada vez más lo vemos en la actualidad. O sea, la mamá está Oye, con hay el videos celular. que está la carriola con el niño y tiene al bebé aquí y está con el pie moviendo la carriola y el bebé aquí viendo el teléfono y de repente voltea y ya no ve al niño en la carriola y se para a buscarlo por todos lados porque está en el celular y hasta lo que trae. reacciona que lo ve en el espejo y trae al niño cargando. Así de perdida está la gente. De perdida como el Cruz Azul. ¿Sí? ¿Cuál es el Cruz Azul? El Cruz Azul. Bueno, entonces, retomemos un poco. También existen las mamás
que están físicamente, pero están ausentes porque se dedican a todos los quehaceres Ujú. del El hogar. quehacer se hace como en 40 minutos. Se Pero vuelve hay a gente encuercar, que- Pero yo ya no lo hago. Hay gente que está todo el día haciendo qué hacer, Pati, ¿eh? Obsesionadas por la limpieza y todo esto. Que la rayita y que esto y lo otro y que tráete el pañuelito porque aquí falta esto y todo el día están buscando un polvito. Y maltratando. Polvito al niño de que va mugre. detrás. Exacto, ¿no? So, imagínate ese tipo de mamás que cuando el niño raya las paredes, no, pues, ¿cómo le va al pobre? Sí, se... Por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de mamás no tiene tiempo de calidad con los pequeños. No existe el término, no existe la condición. No existe el niño procura. para ellas. ¿No? Pero, a ver, yo tengo una pregunta. ¿Realmente hay una mamá, hay mamás, bueno, debe de haber alguna, pero sí hay varias mamás que de verdad les dediquen el tiempo de calidad a los hijos? Es muy difícil, porque mira, como tú decías, ahora estamos en este término de que antes la mamá se dedicaba a cuidado de los hijos Sí. y de la casa. Ahora no. Ahora también nosotras queremos ser profesionistas. Pero queremos si te fijas, trabajar. Desde antes ha sido la madre ausente, porque tenían el montón de hijos, Ujú. ahora todo lo tenemos prácticamente, mételo al horno de microondas y salen las palomas y todo. Y antes era desde moler. No, el estaban maíz y 6 todo. horas cocinando y todo. Entonces, que, según yo, Pero tenían a los niños ahí en la cocina, jugando, estaban pero en la la cocina. hija más grande era la que se iba haciendo cargo de la que sigue, Sí. y la que sigue, y así entonces realmente el papel de mamá lo hacían las hermanas mayores. Pero no Sí. siento que no resentían una madre ausente porque había alguien que les brindaba el cariño que ellos sentían de mamá. O sea, la mamá, muchos dicen, mi mamá fue mi hermana mayor. Ajá. Ella, o sea, Fíjate. no hay una madre ausente porque ellos tienen ese sentimiento ocupado. Pero entonces estamos hablando de otro término, ¿no? Porque entonces estamos hablando de las mamás sustitutas, ¿no? Sustitutas. Sí. Las otras ganan bien, pero no, No. entran en este rol. Exacto. Entonces, este tipo, pero hay una figura materna, ¿no? Eso. Sí. Hay una figura materna. En este caso, estamos buscando este síndrome donde no hay esa figura materna. Sí. Donde no existe, o sí existe, no está emocionalmente comprometida con los niños, porque tampoco tiene esta parte de darles palabras de amor, Ujú. ¿no? De poderles dar esa parte de autoestima. Y eso daña muchísimo. Entonces, esta relación distante, fría, carece de ese pilar el pequeño y entonces tiene una rota una estructura emocional el niño, Ujú. porque es el primer sentimiento de rechazo que tiene. ¿Y cómo lo va a manifestar el niño? Enfadado, se siente traicionado, defraudado y la palabra que acabas de decir, se siente solo, completamente. Sí. ¿no? Y ahí, ¿cuáles son las características o qué es lo que presenta el niño? Pues vamos a ver problemas de nutrición. Dejan de comer O comen más. o comen más, pero generalmente dejan de comer y nos pasa como adultos. De repente, el volver a aprender a comer solo, te cuesta trabajo. Sí. O sea, es así como, ay, ¿para qué como solo en la casa? ¿Para qué? Si estoy solo, ¿para qué? ¿Cómo? Sí, o ¿por qué me O cómo, prepara cómo, sí, algo? sí. ¿No? Y entonces busco la manera de irme a un lugar que me puedan atender para comer, que es, estamos hablando en la suposición de que esta persona se siente sola. Y tratas de suplir ese vacío en otro lado que no Exacto. te lo va a llenar. Tienen muchos problemas de salud. Sí se enferman constantemente. Problemas de conducta en las escuelas o en la casa porque quieren llamar la atención. Ujú. La enfermedad y todo esto lo provocan para llamar la atención también. También, pero sí se enferman, ¿eh? Porque Sí. de repente pensamos nosotros que lo están haciendo como tipo de chantaje. Y no, sí se llegan a enfermar. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central tiene que ver mucho con la parte digamos, las defensas. Es como Y una si el depresión niño- que traen y es ellos una y depresión, bajan sus defensas. y bajan las defensas y se enferman. Wow. Aunque ya estén adultos. O sea, lo pueden llevar a la adultez Sí. esto. Ahorita vamos a ir a ese lado, ¿no? Y entonces también son niños de falta de motivación. Nada los motiva. Luego también tienen una falta de interés. Son apáticos, no quieren hacer las cosas.
y empiezan a tener muchas dependencias afectivas. El amigo, la abuelita, ¿no? Porque necesito buscar dentro de mi contexto esa figura materna que me está faltando. Sí. Aunque sé que existe y se llama mamá y me duele 2 veces más porque mi mamá no me puede dar esa parte afectiva y ando en la búsqueda, ¿no? Y entonces no tienen habilidades sociales para relacionarse, ni tampoco pueden resolver sus propios problemas. Buscan que los demás les puedan solucionar los conflictos. Ahora, es su inseguridad. hay una forma, bueno, no creo que va por ahí la forma. Entonces no la digas. No, no es cierto. Cuando las personas crecen, ¿saben que eso que les está afectando fue la ausencia de su mamá? No. Hasta la terapia. No. Creo que es algo que se la pasan hablando de ese dolor. Mi mamá no me hacía caso, mi mamá se murió, mi mamá todo el tiempo trabajaba, ¿no? Pero no lo relacionan con la forma de vida que tienen actualmente. ¿Y si no lo hablan? Pues o sea, entonces... si un niño o un adolescente o un adulto se enferma muy seguido o tiene arranques de ira o tiene... pero no dice, ay, mi mamá se fue, mi mamá nos abandonó, mi mamá... Porque hay quienes sí claro. lo hacen, Sí. ¿no? Pero quienes no. ¿Hay alguna manera de superarlo? Sí. Sí, hice bien correcta Sí. la pregunta. Sí te entiendo y está muy bien. Vamos a ir, es como una madeja de la cual vamos a ir jalando como el estambre, el hilo, la punta, y vamos a dar te voy a ir contestando todas estas inquietudes que vas teniendo, ¿va? Entonces, déjame como terminar cómo le afecta al niño, porque después vamos a ver cómo le afecta a la mamá y cómo le afecta al adulto. Y qué puede hacer el adulto y qué puede ser también la madre. Entonces, bueno, como te decía, tienen dependencia afectiva, no pueden resolver, tienen una baja autoestima porque se sienten inferiores a los demás. Yo soy menos que el otro. ¿Por qué soy menos? Porque si mi mamá no me quiere, no valgo la pena. No tengo un Rendimiento valor. bajo en la escuela también. Sí. Porque no me interesa a nadie. A nadie. Si saco 6 ni me van a hacer caso. Si saco 10 tampoco me van a abrazar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también tienen una carencia, y al tener esta carencia afectiva, empiezan a tener otros tipos de mecanismos para llamar la atención, los comúnmente conocidos, los berrinches. Y entonces ves de repente al niño así como si fuera un monstruo. Y los abuelos o las personas que están cerca de ellos no los pueden controlar, porque realmente les está faltando esa parte afectiva de su madre. O sea, es igual que un niño consentido con berrinches, igual de este lado también hay berrinches. Sí, así es. Y empiezan a tener trastornos de sueño. No pueden dormir, crean miedos, monstruos, fantasmas, ¿no? ¿Por qué? Porque se sienten inseguros. Algo les está faltando, que es esa parte, el apoyo de la Y mamá. aunque tengan un gran padre o un gran abuelo o alguien que esté ahí al pendiente de ellos, ¿aún así les hace falta la mamá? Sí, porque mira, estamos hablando que los niños necesitan tener una figura materna por lo menos hasta los 6 años, que es como la parte de la formación. Eso te iba a preguntar, si era real, porque a mí siempre me han dicho que de 0 a 6 años es en donde el niño forma sus recuerdos, sus miedos, sus inseguridades, todo. Crea su personalidad Y es hasta los 6 años. Ajá, Empieza a crear su personalidad, aparte, o sea, por su y contexto. le afecta todo lo que estuvo en su entorno, ¿es cierto Sí, esto? sí es cierto. Entonces, durante los 6 años el niño ya viene con una connotación de existencia. O sea, ya se hizo consciente de muchas cosas. Un niño de 3 años no te puede decir, pero un niño de 6 años ya pasó por el proceso del lenguaje, ya pasó por procesos de lo que se le llama adolescencias prematuras, que es como a los 2, 3 años, ¿no? Entonces, o sea, su rebeldía, el control de esfínter, o sea, ya tiene un aprendizaje, todo un desarrollo. Ya puede ser autosuficiente Ahora, en ciertos momentos. el entorno cambia, o sea, él tuvo una infancia difícil, con madre ausente por lo que haya sido,
pero a cierta edad su entorno cambia. Ujú. El niño puede superarlo sin terapia o por fuerza requiere terapia para superar todo No, estos yo traumas. creo que muy bien, o sea, sí falta, y el asunto es cuando llegas a la etapa adulta, porque el niño en ese momento, como tú decías, puede estar con los abuelos, con el papá, y puede suplir la figura materna con la persona que tiene quien lo está cuidando. Ujú. Pero llega la etapa adulta y es así de, oh, yo no tuve una mamá. Exacto, ya. Le cae el 20. O sea, entonces yo quería haber tenido una familia donde quería una mamá y quería un papá. Y hay personas que sí lo superan y dicen, bueno, mi papá, mi abuelo, mi abuela, suplieron esa figura, ¿no? Ujú. Pero hay otros que no. Hay otros que también hay cierta manipulación en la etapa adulta. Bueno, los niños en estas situaciones también tienen estados de ansiedad y, por supuesto, estados de depresión. Entonces, en la etapa adulta, pues ya tiene esta herida emocional profunda, dolorosa, que considera que nada lo puede compensar. Ujú. ¿Sale? Y entonces, ¿qué sucede con la mamá? Vamos a ir para allá. ¿Qué sucede con la mamá? Las mamás a veces llegamos del trabajo como estresadas, cansadas, hay que ver alimentación, que se bañen, las tareas, las quejas de la escuela, ¿no? Y el estrés, Verdadero que hicieron. ajá, las travesuras, ¿no? Si están con mi mamá y que es la abuela, se queja porque se portaron mal, entonces hay demasiado estrés. Y entonces sí hay una explosión hacia los niños. El niño se siente culpable porque está fomentando que la mamá tenga estas reacciones y se siente culpable. O sea, yo fomento que mi mamá se comporte así. Pero es como una demanda y, como te diré, como una situación bien difícil al niño porque necesito a mi mamá, necesito que me acaricie, que me diga que me ama, que me abrace. Pero entonces soy tan malo que cada vez que mi mamá llega del trabajo y por cualquier cosa que hago se enoja, entonces entonces no me ama. Yo no merezco el amor de mi mamá. Ujú. ¿Entiendes? Entonces, por eso se siente culpable. Es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Así es. Y entonces, y si a eso le agregamos que las mamás, o sea, cuando nos enojamos, de repente es así de, si te portas mal, te voy a abandonar, ¿no? Ah, O sí. ya no me vas a tener. Y lo utilizan como Te herramienta. voy a dejar con el de la Ay, ajá. tienda. Y de veras, a veces pensamos, decimos cosas muy hirientes. Yo recuerdo Señor, que llévese este niño. En un par de ocasiones sí les dije a mis hijos, si la mía dejó 5, que no dejé yo 3, ¿no? Pero no lo dije en serio. Así es. Pero imagínate cómo se sienten amenazados constantemente de que la figura más importante, en este caso, que bueno, también es papá muy Sí, importante, pero me está amenazando que me va a abandonar, se va a ir. ¿Soy tan malo como para que mi mamá me deje? Ujú. Soy Entonces, tan malo para su vida de mi mamá que no merezco, ¿no? sí. Entonces, o sea, yo le vengo a destrozar la vida a mi mamá. Ajá. ¿Le Ahora, estorbo? Te crean culpa. Yo, perdón que las cabezas. Yo me pregunto una cosa, ¿por qué si tienen tenemos ese miedo del abandono y todo, en lugar de reaccionar, güey, voy a que llegue mi mamá y decir un vaso de agua, voy a hacer una grosería? Sí me explico la pregunta que quiero hacer. Sí. O sea, ¿por qué reaccionamos al revés? No, si tenemos miedo a que nos abandonen, en lugar de hacer algo bonito para que no nos quieran dejar, hacemos algo malo, porque el niño hace berrinche, porque groserea, porque maltrata, porque golpea, porque si quiere retener. Sí, pero porque el niño, al momento de hacer la investigación dentro de su vida, ¿no?, de ir experimentando, sabe que le llama la atención a la mamá cuando hace berrinche. Es Y cuando entonces, le pone atención a la mamá. Ajá, es un cuando lo voltea a estímulo ver. Aunque sea que está con gritos. condicionado. Aunque sea con gritos, pero me está haciendo caso. Solo así me voltea a ver. Ajá.
Solo así deja lo que está haciendo, aunque sea para gritarme. Exacto. Soy importante para ella en este momento. Sí, aunque me amenace, pero por lo menos ya me gritó, Ya existo para ella. ya existo. Ok, muy interesante. Wow. Está bien. Entonces hay que tomar en cuenta una palabra que a mí me encanta esta frase que se llama: la mano que mece la cuna es la mano que gobierna el mundo. Y esta frase es de William Rose Wells, que lo vamos a ver por acá. Sí, ¿no? William Por aquí. Rose es él es William Rose. Así es. Y entonces, ¿qué sucede? Los niños se van condicionando. De adulto, las personas que padecen esta carencia afectiva de parte de la madre son encantadoras, ¿no? Y empiezan a aportarse con acciones y actitudes de lo que creen que esperan los demás que sean. Y esto, ¿por qué? Porque no quiero estar a solas. Y entonces puedo ceder a todo lo que me pide el otro. Porque mi mayor miedo es estar solo. La soledad. Y a veces en cuando empieza a haber un poquito de cambio, dice, mejor me voy antes de que me dejen. Sí, pero también entran en ese círculo, como tú decías, o sea, enfermo, en donde dicen querer y perder una y otra vez. Y vuelven a repetir patrones. Y vuelven y se vuelve un patrón repetitivo. Y entonces, para no perder, se ponen máscaras. Y entonces es el simpático, ¿no? Ujú. El desde niños. Hoy se me quedó viendo. El obediente, ¿no? Otra vez me vio. O el malo del barrio, ¿no? Y aquel que dice, pues yo no siento, el insensible, ¿no? Y todas estas máscaras que van formando como una personalidad falsa, se la creen durante tantos años, Ujú. ¿no? Por ejemplo, el niño que dice, pues así como mi mamá presume que tengo muy buenas calificaciones, ahora que mi mamá no me hace caso, voy a ser el Baja. niño que no voy a tener buenas calificaciones. Se vuelve manipulador. Se vuelve manipulador. Y además, si la mamá, ¿pero cómo? O sea, es que velo. Es un niño que, o sea, no hace caso, es rebelde, ya no sé qué hacer con él. Y entonces el niño dice, yes, pues tanto me lo dice, lo voy a hacer. Los etiquetamos, ¿no? Los y al etiquetamos. etiquetarlo marcan también una Sí, forma claro. de ser. O nos etiquetan. A mí me decían tantas veces, tú estás bien loca, que ni modo, tuve que hacerles A mí me caso. decían, estás bien guapo, y me la creí, ni cierto. Hasta la fecha. Ay, sí, tenemos que hablar muy seriamente. Con mi mamá. Pero estamos hablando de madres ausentes, no de madres mentirosas. Ah, eso sí. Ya viste, te salvaste, tú sí estuviste para Señora. mentirme. Ah, Porque es nuestra fan, su mamá. Ay, Un saludo Sí, para sí, dice que son Yo- excelentes. Nos mira siempre. Ay, eso es muy bien. Saludos, jefa. Gracias. Entonces, pierden mucho la confianza de ellos mismos y al mismo tiempo pierden la confianza en los demás. Ujú. Pero al mismo tiempo generan una dependencia en las relaciones que van a ir fracasando una y otra vez por la desconfianza que genera. O sea, ¿no es caótico? Es que es Sí. increíble el hecho de que no te das cuenta que la ausencia de una sola persona tenga que venir a el resto cambiarte de tu vida. destino. O sea, marca el resto de tu vida. Pero no es cualquier persona. También, porque te podría dejar el tío, la abuelita, pero te deja la mamá, que es con quien estuviste antes de conocer el mundo, antes de ver la luz. Yo, mira, yo me crié sin mamá, Ujú. ¿sí? Fuimos 5 hermanos. Y yo siempre he presumido que a mí no me hizo falta la ausencia de ella porque yo tuve un padre maravilloso y yo la verdad sí tuve el de Edipo. Ajá, Ujú. Electra. Sí, Ajá. sí, yo estuve enamorada de mi padre toda la vida y yo decía, ¡ay, qué cosa tan preciosa, papá! Y era la cosa más maravillosa. A mí me tocó el mejor padre del mundo Ujú. y fue el mejor padre para mis hijos y el mejor abuelo y yo estuve enamorada de mi papá desde el día cero, si yo veía y decía, yo me voy a casar con un hombre. Yo de verdad siempre he creído que a mí no me hizo falta la ausencia de Patricia porque tuve un gran padre, Ujú. ¿no? Y la verdad es que a mí, y cuando yo era niña, pues yo no pensaba en mi mamá ni en el Día de la Madre.
Ujú. O sea, a mí, yo no veía, ay, no, mira mi mamá al baile. No, yo bailaba porque me encantaba el baile, pero nunca pensé. ¿Te lograron suplir ese cariño y ese afecto que tenías de la mamá? En Pues ese yo, sentido, porque era tu papá aparte. Pues yo siempre lo he creído, pero ahorita que ella decía y trata de hacer, yo, ay, cabrón, yo soy así, ¿no? Ay, cabrón, yo también. No, yo siempre fui la persona que, no, yo me voy a dar, no porque lo pensara, pero Claro. lo haces porque no lo piensas. Sí, inconscientemente ya Siempre está. era la que llegaba a la casa ajena y recogía los platos y limpiaba y la educadita de, ¿puedo pasar? ¿Me permite pasar a su baño? Y no hablaba y, o sea, ese tipo de cosas que yo me imagino que era pues para que no me vayan a rechazar, ¿no? Digo, ahorita que lo estabas diciendo, Claro. esto me venía a la mente. Alguna vez una psicóloga me dijo, porque yo rápido terminaba mis relaciones, llegó tarde este cabrón, bye, ¿no? No, hombre, no me trajo flores y estamos cumpliendo un mes, bye. Abusado, No me maestro duraban las Fernando. relaciones, no me duraban mis relaciones, yo terminaba así. Y entonces una psicóloga me dijo, es que tú tienes el síndrome del abandono. Como fuiste abandonado por tu mamá, abandonas. Cuando Abandonas. empiezas a ver que cambian las cosas. No quieres para volver no- a pasar un abandono. Exacto. Entonces, pensándolo bien, Patricia, la cagaste. Ay, Perdón. sí, está bien. Y ahí vamos a hablar acerca Pero de las mamás. dice Pati, la cagaste, pero es también inconsciente por parte de la mamá, ¿no? No es Oye, consciente. pero espérate, ¿Es no. consciente? Digo, a mí sí me hizo falta, pero yo la verdad es que agradezco, de verdad, y lo digo de corazón, yo agradezco haber sido criada, educada. Claro. Y no digo haber crecido con mi papá porque no crecí mucho. Pero sí agradezco porque yo miro la vida de mis hermanos que crecieron conmigo, la mía, los logros de mis hermanos y los de los hijos de ella, y la verdad, gracias, Pati. Sí. Creo que fue lo mejor que pudo haber hecho, habernos dejado. ¿Pero es inconsciente por parte de ellas? No, mira, yo creo que son varios factores. O sea, yo siempre he pensado que debe de tener una historia de trasfondo toda esta situación, ¿no? Sí se genera mucho rencor, sobre todo cuando es como la parte de abandono. Entonces, tendríamos que checar qué sucedía en esa época con tu mamá para tomar esa decisión, ¿no? Que yo no creo que haya sido tan fácil para tomar la decisión, pero siempre he dicho, si va a dañar más, mejor que no esté. Sí, ¿no? Es mejor que estés con el padre que te puede dar Claro. mejor educación, mejor tipo de vida, mejor. Seguramente sí, bueno, no seguramente, sí nos causa ciertos problemas Obvio. en nuestros comportamientos y en nuestra vida adulta, pero hubiera sido peor Posiblemente, con ellas, ¿no? ¿sí? Por eso, yo siempre he dicho, antes de que vayan a dañar a alguien, o sea, si no tienes las condiciones para poder, entonces mejor retírate, porque vas a dañar más y te vas a dañar tú mismo. Exacto. Entonces, esta parte de las mamás que son ausentes, y vamos a hablar de las mamás que trabajan, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa con las mamás que trabajan y tienen unos horarios extensos y que llegan muy tarde a su casa y demás? Cansadas, y les gritan a los niños por el estrés y todo esto, causa que una gran culpa. Y luego estas mamás que no pueden darles el tiempo de calidad, ni chalala, y tiempo, entonces, ¿qué hacen? Suplir esa parte emocional con cosas materiales. Ojo, no estamos ayudando a los niños para que tengan una mejor vida emocional. Y eso ya es muy común ahora. Es esa pregunta, a ver, cuando el padre cree, o la madre, estamos hablando de madre, que económicamente le va a cubrir todas las ausencias, ¿no convierten en los hijos en chantajistas, en Manipuladores. manipuladores? Los Sí. niños sí, claro, porque no son tontos. O sea, si de alguna manera no tengo a mi mamá, pero tengo un beneficio, entonces, y además mi mamá me está condicionando todo el tiempo, porque, ay, bueno, te amo, hijo, perdóname y te voy a regalar el juguete. O te doy el celular, o el PlayStation, o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pues el niño dice, pues me vuelvo a portar mal, me va a gritar, se va a sentir culpable y voy a tener una ventaja. Y más en época de consumismo que estamos ahorita y presumir todo lo que tienes. Aunque también hay niños que son más listos y que la manipulación no la llevan a través de un berrinche, sino en
Ay, mamá, te amo. Sí, ¿no? Así. Cínicos, así. Sí, hay mucho tipo Carita de triste y manipulación todo de y ya. parte de los Claro, hijos. sí puede ver porque ellos están aprendiendo precisamente ¿Oíste, Gema? todo lo demás, ¿no? No, ella Están es viendo, una gran hija. están viendo cómo interactúa el adulto y los beneficios que tiene el adulto cuando manipula. Y entonces también lo repite. Ahora, la mamá que trata de cubrir su ausencia con regalos, ¿realmente sabe que lo está haciendo o es dentro No. de su subconsciente? Exacto, no sabe lo que está pasando. O sea, ella cree que con eso está supliendo el cariño y el amor, pero al fin de cuentas no lo está haciendo. Está haciendo niños materialistas, nada más. Pero la ausencia sigue estando. O sea, la parte Sigue afectando la ausencia. Sigue afectándola en la parte emocional. Entonces, las mamás que están separadas también tendrían que tener mejor comunicación con el padre de los niños, nada más por el simple hecho de que están a veces los niños al cuidado del papá. Y entonces debería, o de las personas que están a cargo para cuidarlos. Tiene que tener esa comunicación. Aprender a acercarse a sus hijos. Esto es bien importante, escucharlos, conocerlos. Porque las mamás que trabajan o que están ausentes por cierta circunstancia no los conocen. Entonces no saben cuáles son sus gustos musicales, cuál es la caricatura que ven, cómo les fue en la escuela. Y no es llegar y decir, a ver, cuéntame cómo te fue en la escuela, ¿no? Entonces, si llegamos así con el niño y nunca le preguntamos, el niño te va a contestar el clásico, Bien. ¿no? Ah, oye, ¿y quién es tu mejor amiguito? Sí. ¿Y qué te dice la maestra? ¿Y cómo te fue con tus tareas? ¿No? Tienes que empezar a fomentar esa plática con los niños para que ellos crean y sepan que tú estás ahí al Que les pendiente importas. y que les importas, exactamente, ¿no? Y entonces, al momento de aprender a conocer a tus hijos, sus gustos y demás, caemos en un error las mamás. A ¿También? veces lo tomamos como forma de controlarlos. Ay, pero sí esto. Ah, ok. Y entonces viene el chantaje de la mamá y pues bueno, yo les quiero decir algo. A ningún hijo le gusta que su mamá lo controle. A nadie nos gusta, No. ¿cierto? Sí, ahí no, de esos que apegados a sus mamás, muy pocos, pero sí los hay. Sí, pero que tienen la normalmente mamitis sí y todo somos eso, está lo muy feo. contrario, sobre todo en la adolescencia, creo yo, ¿no? Sí, rompemos con patrones y paradigmas durante la adolescencia, pero yo estoy hablando que a pesar de que aquellos, ¿no? Señores grandes que regresan a mami y entonces se quedan ahí con la mamá eternamente y dicen ellos, mi mamá no me controla, aunque en el fondo sí los controla, pero no les gusta. Pero ese es otro tema, ¿no? Que lo veremos después. Entonces, pues que no te conviertas en una madre superficial, que no seas la mamá solamente en los momentos buenos de la vida del niño. En la hora de los premios, ¿no? En la hora de los premios. También tienes que ser la mamá cuando el niño se cae, cuando el niño necesita un abrazo porque está llorando, porque se siente frustrado por alguna situación. Ujú. Y no solamente ser la mamá de, ay, bueno, vengo al festival del 10 de mayo, porque soy ausente, pero bueno, me lo merezco. Ay, yo era lo contrario, fíjate, yo a los festivales de mamá y de todo eso nunca iba. Nada más iba cuando me mandaban a llamar porque habían Porque hecho ya sabías algo qué malo. regalo habían hecho. Y para que me regalen una Y cajita de lo peor zapatos. es que me iba a pelear con las maestras porque mis hijos no eran malos. Así es, pero también tenías que haber vivido los momentos felices. Entonces, yo les invito que no se pierdan cada momento de sus hijos. ¿Y cómo sucede esto? Me dicen, bueno, pero si trabajamos todo el día, ¿cómo le hacemos? ¿No? Pues necesito ser una mamá ausente presente. ¿Cómo es esta situación de la madre ausente presente? Bueno, tiene que saber tu hijo que estás pensando en él. Porque una cosa es decírselo y Sí. otra cosa es hacerlo. Por eso es muy importante el pensamiento, la palabra y la acción. Si estoy pensando en mi hijo y estoy en mi trabajo, pues quizás le hago una nota. Y la acción es cuando llegue se la puedo dar. Ujú. Si voy en la calle y de repente sé que a mi hija le gusta una florecilla, entonces pues paso, corto la flor.
viene mi pensamiento, mi hija, entonces viene la acción, o sea, la Pues parte... es regar, nos enseñan o lo pensamos o lo leemos o lo vemos mucho en regar el amor de pareja. Compartir ¿no? sentimientos Con nada pequeños más, detalles. sin necesidad de gastar. Y no nos ponemos a pensar en que también esos pequeños detalles pueden alimentar y hacer crecer nuestra unión y nuestra relación con nuestros hijos. Así es, porque entonces también le estás enseñando al niño que va a pensar en ti y entonces este vínculo va creciendo. Entonces de repente el niño al ver que mamá me trae algo que no es con cosas materiales, Sí, no es nada sino es material. algo así tan sencillo y tan noble y de mucho corazón, entonces el niño en la escuela va a pensar en ti y te va a hacer, ¿no? El dibujo. O no pasa cuando tus hijos te dicen, ay mamá, mira, te dibujé. Ay, sí, te dibujan tan feo. En lugar de Yo a mi mamá le llegaba, Le quieres dar un coscorrón. yo le decía a mi mamá, pensé en ti, Cámbiame ¿qué de- trajiste? Un recado de la maestra. Ándale. Pero pensaste en Pero ella. pensé en Y ti. fue la palabra y la acción. Me vas a ¿no? pegar, pero bueno, pensé en ti. Así es. Entonces, también esos tiempos de calidad. Yo sé que llegamos cansadas, estresadas, ¿no? Pero vamos a darnos un tiempo de calidad, de podernos escuchar, de tener comunicación con ellos, de abrazarlos, de leerles un cuento, de, o sea, ¿no? De Buscar- hacernos la vida más fácil todos. De que se Exactamente. sienten a tu lado. Yo era lo que hacía, ¿sabes? El día de mi descanso ponía una peli, ponía la comida en mi cuarto y les decía a mis hijos, vamos a comer en familia y a ver tele en familia. Y me quedaba dormida. Y entonces mis hijos empezaban a parar y yo despertar. ¿A dónde van? Mamá, estás dormida. Me vale. Estamos conviviendo, Mami, niños. pero ya. Y me odiaban por eso. Sí. Pero yo les decía, es que yo los quiero ¿Todavía leer, lo sigue haciendo? sentir. Todavía lo sigo haciendo. Vaya dato perturbador. Es que, Nos ¿sabes están que diciendo también? eso. Los quiero conmigo ahí en mi cama. Sí, porque te sientes culpable, porque los quieres tener, porque ahora que tengo tiempo necesito tenerlos físicamente. Ajá. Eso es lo que pasa. Pero tus hijos han aprendido a no estar físicamente contigo. Y entonces los quieres retener y entonces en lugar de buscar esa comunicación de amor con tus hijos, lo único que estás haciendo es que ellos mismos te rechacen, porque se está Así de, imponiendo. no seas falsa, mamá, ¿no lo hiciste a su tiempo? No, Desde no. niños, eso hacía siempre. Yo ¿Ve? les decía, es que no ven que nada más estoy un día a la semana en casa. Ajá. Entonces Era- estén conmigo, vamos a ver la tele en familia, pero yo estaba tan cansada. Eso era como un sentimiento, ahora te compro una tablet, vénganse conmigo, nomás tengo este día, ¿no? Esa- Su culpa que tenía de... Pues es entre culpa y cansancio, y es cansancio y porque todo. también como mamá, este factor de decir, pues me hacen falta, o sea, los quiero abrazar, Sí. o sea, no lo Para que hago no a se nivel fueran y subía consciente. la pierna encima uno y hasta el otro. Y los pobres así, todo feo, y al tercero, ¿no? Pero era Sí. mi manera de sentirlos. Pero también, o sea, si les preguntamos a tus hijos, posiblemente decían, es que mamá, o sea, nos obliga a estar con ella, ¿no? En estos momentos, Sí la queremos, pero... pero no, o sea, ya queremos hacer otras cosas y ella no nos deja, ¿no? Entonces, de lugar de volverse esa parte afectiva, se vuelve así como que, ay, que mi mamá no nos pida ver la tele juntos. No, o sea, y entonces eso pasa. ¿Y Sí. qué sucede? Bueno, es diferente. Yo te aseguro que ahora que tus hijos son más grandes y puedas tener mejor comunicación y puedas platicar de todas estas circunstancias, de lo que se vivió, pueden encontrar un punto medio de convivencia y sanar muchas cosas de que tú sabías que esto no lo hacías por el afán de molestarlos, Exacto. ni de lastimarlos, ¿no? Y ellos tienen que ser conscientes de que eso sucedía, porque a veces nos perdemos. Lo que no se habla, lo interpretamos y nos creamos nuestras propias películas. Y eso pasa con la mamá y pasa con los hijos. ¿Mm? Entonces hay que tener más se comunicación. hace repetitivo, o sea, no me refiero a la ausencia de la mamá trabajadora, Ujú. de la que se muere, pero sí de la que abandona o de la que está y no está. Es repetitivo, o sea, como mi mamá se la pasaba viendo novelas o lavando o planchando en casa, pero no me volteaba a ver, ¿eso hago yo después con mis hijos? ¿O es, no, yo los voy a agarrar como pollitos para que no sufran lo que yo, que es más común? Pues yo creo que los dos parámetros. Es que el punto medio está muy difícil. Encontrar un equilibrio cuando tú no estás en un equilibrio es difícil. O te vas a un lado o te vas para el otro lado, ¿no? Entonces sobreprotejo y los quiero aquí, o
pues no soy tan mala persona. Mi mamá era ruda, rígida y lo que tú quieras, ¿no? Y fría, o trabajaba mucho y no soy tan mala persona, veme aquí. Entonces, por lo tanto, es lo que yo aprendí de la educación. Entonces, creo que es eso. Por eso vamos a ir sanando cada paso. Si tu mamá crees que, o sea, no puedes con esto, tienes que pedir ayuda. Tienes que pedir ayuda en el sentido de una terapia familiar. Tienes que ir a terapia para que te hagan consciente de lo que está pasando y que al mismo tiempo van a llamar a tus hijos y van a buscar esa comunicación para que tengan un mejor equilibrio emocional ambos. Es difícil que decidan ir a terapia en grupo, ¿no? Así la mamá y los hijos. Alguno siempre va a decir, no, yo no. No, yo creo que... O sí es... Yo creo que sí hay ese factor de la necesidad emocional de ambos, puede ser muy factible. Pero en las terapias yo he sabido de personas que mienten cuando van a la terapia. ¿Funciona? Mira. Pero ellos son los psicólogos. Ah, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No, es ellos que, son los que por mienten. más que puedas mentir, o sea, ¿qué te va a decir el profesional? El profesional no te va a poner una tela de juicio. Y lo sabemos, ¿no? Porque hay incongruencias. Y bueno, dentro de las incongruencias, pues el psicólogo lo que va a decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿No? Porque hay muchas fugas. Entonces, prefiero para no sentir, para no acusarme, para no sé qué, ¿no? El clásico papá que el hijo dice, no, es que el día de ayer que fue y me gritó, y el papá o la mamá, no es cierto, eso te lo acabas de inventar, no sucedió, ¿no? Y entonces, o sea... Y tú como psicóloga, ¿cómo te puedes dar quién está mintiendo? ¿El niño que está diciendo que le gritó, la mamá que dice que no? Porque también habemos muchas mamás que decimos, eso no es cierto, no sucedió. Así es, pero hay que ver más allá. Como terapeuta, ves, pues te digo, esas incongruencias, la forma de relacionarse la mamá, cómo cambia, ¿no? Su postura física, hasta su voz, y entonces de ahí, a ver, ¿qué está sucediendo? Te pueden decir, no, adiós, ¿no? Porque entonces, o sea, no me crees, no es lo que yo esperaba, estamos más mal que nunca, ¿no? O sea, te delata Muchos el lenguaje factores. no verbal, ese te delata siempre. Exacto, el lenguaje no verbal te delata. Pero eso ya depende de cada persona. Entonces, si no pides ayuda, es porque tampoco has sido tan consciente de tanto daño te estás haciendo tú como mamá y que tanto daño le estás haciendo a tus hijos. Entonces, ese es un factor. Entonces, por eso se tiene que encontrar dentro de la terapia estas heridas internas que traemos cada adulto y primero trabajarlas. Y entonces, aprender a amarnos para poder amar al otro. Si yo no me amo, ¿cómo puedo amar a mis hijos? ¿Y cómo les empiezo a enseñar a amarse a ellos? Sí, porque si ellos no se aman, no pueden amar a una pareja o a alguien más después. Así es. Y se Entonces, hace el círculo. Pensamiento, Pero todos palabra creemos que y nos acción. amamos. ¿Cómo podemos darnos cuenta que no nos amamos? Ahí vamos. Exacto. Bueno. ¿Cómo sabes? Ok, ya hablamos definición, hablamos la estación de las mamás, ahora vámonos con los adultos. Pues El vámonos. adulto, vámonos. Vámonos. El adulto que se siente abandonado va a tener todas estas características. ¿Va? Vamos. Baja autoestima. Sufrimiento constante. Parece que viven en el pozo de la soledad. Soy solo, sufro, ¿no? Y entonces me flagelo y me encanta flagelarme, ¿vale? Luego empiezan, es que nadie me quiere. Es que en este mundo nadie me quiere. Nadie me acepta, ¿no? ¿Y qué sucede? Que buscan herramientas para anestesiar el dolor. ¿Cuáles creen que son? El alcohol, el cigarro, Cualquier vicio ¿Sí? sano o insano. ¿Por qué? Porque me va a dar una satisfacción, sobre todo aquellos que es el alcohol, la droga, ¿no? Que te hace perder el sentido y cierta parte te da un alivio porque dejas de pensar. ¿Ok? O piensas más, no sabes. Oh, sí, te puedes tirar más al drama, ¿no? Pero te sirve como fuga también y se vuelve positivo. Por eso las personas lo hacen constantemente y se vuelve ya después un vicio y una forma de vida.
¿Por qué? Porque voy a anestesiar o voy a soltar y va a ser la fuga y voy a llorar. Y también yo me imagino, ¿no? Porque hay muchas mujeres, muchas personas que no fuman, no toman, no Sí. le hacen, pero no también es una manera chismeando, Sí, por eso son mintiendo, otros vicios sanos o insanos. O sea, Sí. ¿no? todo es vicio. La adicción a la televisión. Cualquier adicción es un todo vicio. ese tipo, Todo ¿no? ese No tipo, tiene que ser dormir. por fuerza el Ujú. que llevo a mi Sí, no cuerpo. tiene que ser lastimar tu cuerpo, dañarlo. Así es, porque todos esos mecanismos, lo que te decía, dan una anestesia al dolor. Ujú. Entonces, pues ya no quiero sentir y entonces busco esto. También hay ataques de ansiedad, ataques de pánico o entran en crisis de pánico y también tienen muchas enfermedades. Por lo mismo que les pasa a los niños, que habíamos comentado, que pues baja su sistema inmunológico Sí, claro. y se enferman. ¿Por qué? Por las depresiones. Generan fobias y miedos. Son personas muy temerosas y al mismo tiempo personas frustradas. Y la frustración de no puedo lograr las cosas que yo esperaba, entonces me causa un enojo y un enojo hacia mí. ¿Por qué? Porque no valgo nada como adulto. Entonces, hay una terapeuta estadounidense que se llama Susan Anderson, que ahora es vamos ella. a ver para acá. Es Exacto. ella. Susan Anderson. El abandono es una pérdida en el amor fundamental. Va más allá, ¿sale? Y entonces, vamos a ver. Como decíamos, el abandono es un maltrato. Entonces, esta persona va a empezar a maltratar a las personas que están a su alrededor, porque va a ser un patrón repetitivo como en la etapa adulta. Y entonces, piensa que todos lo van a abandonar. Y al mismo tiempo, él se está abandonando en todos los sentidos, porque trae una cicatriz muy marcada y no la está sanando si no la está abriendo. Y entonces, ¿cómo se va a abandonar? Pues toda la situación que hablamos de los niños, el trastorno alimenticio, trastornos de sueños, depresión, baja autoestima, todos esos lo va a presentar en el adulto. ¿Cierto? Pero ya trae la carrera desde niño con todo esto y es más duro, ¿no? Sí. Así es, mucho más duro. ¿Y sabes también qué pasa? Que son personas que generan relaciones en donde siempre van a estar buscando la manera de que el otro cumpla con su parte afectiva. Entonces, son personas que se apegan a las relaciones, se vuelven muy dependientes y siempre van a estar como exigiendo y queriendo controlar. Así de, ¿por qué no me llamas? Dime que me amas. ¿Verdad que me amas? ¿Que me quieres? ¿Dónde andabas? ¿Qué hacías? ¿Por qué no piensas en mí? Porque tienen miedo al abandono. Y cuando tienen miedo a sentirse otra vez abandonados, entonces... ¿Se convierten en personas tóxicas entonces? Sí, pueden llegar a ser unas personas tóxicas, exacto. Y entonces, ¿qué sucede? Que de repente ya sé, está pensando en alguien más. La inseguridad. La inseguridad. La inseguridad. Es totalmente la inseguridad. Los miedos, inseguridades. Son los miedos de perder lo que crees que ya está perdido. Es horrible porque entonces dices, bueno, si ya estoy perdiendo tanto, y entonces dices, no, para no perder más, ya no me relaciono. Porque ya no quiero sufrir, ya no quiero sentir, pero lo necesito. Y entonces ando supliendo esta necesidad. Bueno, entonces ya no pude con esta chica o ya no pude con este chico y entonces busco a otra persona que me cubra mis faltas de atención emocional, mis necesidades. Y eso es muy caótico porque, pues, ¿cuántas veces no nos construimos nosotros nuestras propias historias? Entonces, imagínate todo ese panorama en donde no existo, no nací para amar, nadie me quiere, todos me abandonan, ¿no? Todos me traicionan. Oye, pero si realmente es eso, que por alguna razón los novios la dejan, los trabajos no le duran, pues no es cosa ya de ella o lo provocan inconscientemente. Sí, porque entonces todo me sale mal.
Y si todo me sale mal, pues entonces ellos hacen un Vas haciendo sabotaje. una costumbre a tu cuerpo de que así tienes la vida para ti, todo es malo. Todo, o sea, es un sabotaje. A mí no me puede salir nada bien, o sea, son los Sí. fracasados siempre. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que esta parte de víctima también les gusta. Y les gusta sentirse así porque también tienen logros por parte de esta parte de sentirse Generas víctimas. afectos de otros. Ujú, porque entonces tengo también logros, o sea, yo siempre soy el pobrecito y entonces llamo la atención y y estoy en un área de confort, ¿no? Porque es la única manera que he aprendido a vivir y entonces si es la única manera que tengo para vivir, pues la voy a ir repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces tengo que darme cuenta que algo no está funcionando, pero si me doy cuenta, hago un equilibrio. ¿Qué beneficios voy a perder? ¿Qué beneficios voy a ganar? Ujú. Y si voy a perder más de los que voy a ganar, pues no le muevo, Ujú. ¿sale? Entonces, y se vuelven adictos al dolor. Todo les duele. O sea, soy una persona que todo me duele porque fui abandonado. Porque imagínate, si yo como persona fui abandonado por parte de mi mamá, que era la persona tan importante para mí y que la sociedad me lo marca como que es fundamental en mi vida, Ujú. entonces no valgo nada. Y entonces, ¿para qué valgo? Necesito valer en los ojos del otro. Y entonces al otro le estoy diciendo, valídame, quiéreme, súbeme la autoestima, estate conmigo, cuídame. Pero pues una persona, pues, llega un momento en donde es tanta la posesión y la dependencia que se vienen la celotipia, ¿no? Otros factores y por eso fracasan dentro de las, ¿no?, de relaciones. O los hombres, de repente soy tan malo, mi mamá no me quiso y le tengo un odio y un resentimiento a mi mamá y entonces quiero estar con una mujer porque puede suplir como la carencia afectiva de mi madre, pero al mismo tiempo soy misógino. Ah, cierto. ¿Eso genera misoginia, el abandono en hombres? No es así como el No, factor, así de A lleva B y C, No. no, pero sí puede ser un factor que puede influenciar para. Ujú. Qué cosas, Y ¿verdad? nomás, Y me Pati. voy pensando. Y la Pati pensando, ay, creo que tengo déjame ver cuántas palomitas hice en mi cuestionario. Así es. Bueno, vamos a hablar ahora de algunas partes que nos puede ayudar como adultos al darnos cuenta y trabajar esta parte del abandono, ¿va? Entonces, las soluciones que podemos tener son las siguientes. Tenemos que aprender a vivir el ahora y el aquí. ¿Por qué? Porque si no aprendemos a vivir el ahora y el aquí, si empezamos a vivir hacia el futuro es incierto y el futuro me da miedo, ¿cierto? Sí. Si vivimos en el pasado Ya no hay forma de arreglarlo. no, pero vivo en el rencor, en el coraje, en El la resentimiento. tristeza, el resentimiento, en la tristeza y la depresión, ¿cierto? Ujú. Y luego, hay que identificar qué patrones y pensamientos y conductas son negativas para relacionarme con mi pareja, con mis hijos o con las personas que están a mi alrededor. Cuando las puedas identificar, entonces hay que entender el para qué actúas de esa manera. Esta palabra muy importante, el para qué, tiene que ver más allá porque te hace reflexionar acerca de lo que estás haciendo, pensando o diciendo. Ajá. ¿Sale? ¿Y cuál es el beneficio que te está aportando? Después de esto, tenemos que ver cómo lo vamos a hacer. Tenemos que acallar un poquito nuestro cerebro, porque también este sistema de neuronas y conjunto del cerebro está en constante movimiento. Entonces hay que acallarlo. Pero para dejar eso de sí ocupamos sentir el terapia, dolor. ¿no? Porque no es tan fácil. No es tan acallarlo. fácil, pero puede haber la meditación, por ejemplo, que ayuda mucho a calmar y detener los pensamientos o el hacer el ejercicio. Cuando hacemos ejercicio, meditamos, entonces se ha dicho, ¿no? Hay una respiración más allá en el cerebro y funciona de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, es eso. Reconocer que somos vulnerables y cuáles son nuestras vulnerabilidades que tenemos.
¿Por qué? Porque al que yo me reconozco Ajá. cómo soy, tan positivo como negativo, ¿sale? Entonces, ese es mi mayor aprendizaje y mi mayor fortaleza. Porque el conocerme, cómo interactúo, cómo reacciono, cómo soy conmigo mismo, me da la pauta para poder entenderme. ¿Sale? Y entonces, también reconocer mis emociones, con quién, cómo, cuándo, en dónde. Cómo reacciono, cuáles son las emociones que tengo. Si tengo ganas de llorar, tengo que llorar. Si estoy triste, tengo que estar triste. Si estoy enojado, tengo que estar enojado. Vivir las emociones. No es malo vivir las emociones, pero también identificar qué me está causando esta emoción. Y de acuerdo a eso, pues después de identificarlas, transformarlas, trabajarlas y transformarlas para que sean algo positivo para ti. ¿Va? Entonces también aprender a poner límites a los demás, pero sobre todo a ti. O sea, ¿hasta dónde puedo romper con mi barrera de decir, tengo que permitirme este mega berrinche? ¿No? Límites para no dañar y que no te dañen. Exacto. Entonces, para no ser transgresor ni que te Exacto. ¿Sale? Y después de esto, trastorno las... Como en la primaria. Mira, Pati, cuando y ya quiero le preguntan, ¿y preguntar. puedo ir al baño? Normalmente, o mucha gente nos damos cuenta, ¿no? Ahorita, que es lo que estoy con este comportamiento que me está provocando y lo podemos hacer. Pero hay gente que no. O sea, yo conozco mucha gente que tú lo oyes y está criticando su actitud, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tú decías, y a mí se me venía a la mente muchas personas que decían, mira, es por el abandono, por esto, haz esto. Pero ellos no se dan cuenta y son capaces de educarte en lo que te están fallando o que te quieren meter en tu cabeza su error. ¿Cómo se les puede ayudar? O sea, hay una manera, porque obviamente no van a tomar terapia. No, Porque ellos creen que estamos en lo correcto y están en lo correcto y tú estás el mal, que está yo no. mal es el otro. Sí. Es que son personas que creen que no te están pidiendo consejo, número uno, ¿no? O sea, y además... Si te lo das, te lo rechazan. Sí, porque automático. ¿sabes por qué te lo rechazan? Porque no merezco tu consejo. Ok. No es porque, ¿cómo me vas a dar el consejo? No es por Tú soberbia. Yo siento que es por soberbia. No es una soberbia, entiendan, o sea, es una soberbia enmascarada con un valor. Entonces, me estás criticando y me estás atacando porque entonces realmente no valgo. Y me estás dando un consejo que yo no te he pedido. Y entonces, y tampoco, o sea, no tiene validez para mí. ¿Por qué? Porque no valgo. No merezco tu consejo, ¿no? No merezco tu consejo. Y por eso se enojan. Y entonces tuve su enojo de decir, no, ¿de qué me estás hablando? Pero si tú... Ay, fíjate, yo lo miraba, lo contrario, yo lo miraba que se sienten tan superiores y te ven a ti tan inferior como tú, que no tienes lo que yo, ¿no? ¿Me vas a venir a aconsejar? Pobre diabla. Sí, porque también, o sea, entiende que son los dos factores. No lo merezco, pero también necesito ante los demás... Tampoco te voy a demostrar mi debilidad. Ajá, necesito ante los demás decir, sí valgo. Claro. Y valgo mucho. Y entonces me enoja que me estés diciendo eso. Entonces, o sea, se juegan estos dos factores. ¿Cuándo es cuando te das cuenta? Pues bueno, cuando de repente tienes que tocar fondo. Yo creo que llega un momento que toda esta situación a nivel inconsciente tienes que llegar a tocar fondo de alguna manera. Y de alguna manera, como también se vuelven muy insensibles, tiene que llegarles algo que les mueva, ¿no? Y entonces por eso yo los invito a que si están pasando y qué bueno que me invitaron para hacer este programa, para que dejar una huella de reflexión. No estás solo. Y que conozcamos esos síntomas. Exacto. Se tienen que ser responsables de sí mismos. Y además tienen que entender que el sufrimiento puede ser un crecimiento. Y saben, y les digo, la palabra mágica para todo esto es el para qué. ¿Para qué sufro? ¿Qué gano con sufrir? O sea, que dejen de preguntarse por qué. No, es ajá, para exacto, qué. el para qué. No, eso es muy importante.
descubrir cuáles son tus traumas de niñez te va a hacer liberarte, te va a hacer crecer, superarte. Tenemos que tomar en cuenta que el pensar en el rechazo, en el abandono, de alguna manera nos formó lo que somos, ¿sale? Pero ya pasó, ya sucedió, ya se quedó atrás. No se puede corregir aquel pasado. Ajá. Bueno, sí se puede, ¿no? No lo puedes No, no lo corregir. puedes corregir, No pero lo puedes Pero te cambiar. puedes ayudar a ser mejor. olvidarlo. A superarlo. O Más bien Superarlo. Porque el momento de olvidarlo es como decir, no existe, sí existe. Sí Me he existió, sentido sí pasó. así. Esta es mi historia. Y esta historia me está marcando, pero de mí depende si la quiero transformar. Ok. ¿no? Soy así por esto, pero lo he superado. Ajá. Y entonces, por lo tanto, pensar el dolor, el sufrimiento, la desesperación, el abandono y todo, ya pasó. Es momentáneo. Nada dura para siempre. ¿No? Y a ¿Lo viste, partir Claudia de ahí- Sheinbaum? Ah, No, para ellos iba a durar para siempre, cabrón, le dieron el poder. Ok. Entonces, sí, ¿verdad? Ya le dieron. Sí, no, qué barbaridad. Entonces, aquí es cuando tú superes toda esta situación, piensa, nada más te pido que pienses una sola cosa. Aprende a dar la mejor versión de ti para ti. Pero ¿cómo es eso? Es muy fácil decirlo. Hay palabras, yo escucho, que, ay, no, qué bonito se dice, pero a ver, ¿por qué no me dices cómo hacerlo? Ya te dije, tienes que ver, primero identificar, hablar de lo que te está pasando, después seguir identificando conductas, emociones, relaciones, ¿no? Escarbar en tu pasado, tus traumas, responderte por qué. y responder qué? para qué, Con eso. ¿no? Con todos estos factores, lo que tienes que pensar es que tienes que encontrarte a ti mismo, amarte a ti mismo, y por lo tanto, esa transformación te va a hacer liberarte. Y esa liberación va a dar la mejor versión para ti. ¿Sale? O sea, no importa si eres la mejor versión para el otro. Lo más importante es que tú te ames a ti y que tú puedas te sanar. sientas feliz. Y que te sientas feliz. Ahora, doctora, ¿hay alguna manera de ayudar a alguien más? En el caso, vamos poniendo aquí mi compañero, que tiene 150,000 traumas, pero no se ve, ¿no? El que uno que está a su lado, que platica con él, poderle irle haciendo ver que tiene esos problemas y que puede superarlos, o de plano, si él no quiere, queda así. Es que de pronto siento que no hago bien las preguntas. Sí, no, sí, tú No, no, dices, sí te o entiendo. le hacemos un cerco y lo tratamos de ayudar. Mi boca, entonces, y Te ya no. entiendo, te O entiendo. queda así, ¿no? perfecto. O la gente Sí. sigue. No, mira, yo creo que si te interesa la persona, ¿no? Te importa la persona, tienes que ser un acompañante. Ujú. Tienes que darle respiro, tienes que dejar que se abra, porque se sienten atacados. Lo primero que pasa es decir, me estás atacando porque no estás validando todas las cosas positivas que ves en mí. Nada más ves todo lo negativo. Entonces lo que tienes que hacer es escuchar, ¿no? Orientar hasta donde te lo permite, y si la persona quiere cambiar y quiere darse cuenta, perfecto. Pero si no, entonces tienes que respetar. Y aceptar. Y aceptar que no puedes cambiar al mundo. Si no, imagínate. Ahora, Tal vez no quiera que tú le ayudes, sí quiere ayuda, pero tal vez de ti no, Ajá. y por pena o por no sé qué cosa, de ti no la va a aceptar, pero de alguien más sí la puede aceptar. No ya es que casi sea nos definitivo, tenemos ¿no? que ir, ¿verdad? Ya con eso Entonces, cerramos. Con... No, para cerrar, con lo yo que nos diga. quisiera hacerle una pregunta. Lo mejor general para superar traumas de todo tipo, no solamente el de la madre ausente, es ir con un psicólogo, ¿no? Es tomar terapia. Pero estamos de acuerdo a que no siempre se puede pagar un psicólogo. Es realmente, sobre todo psiquiatría, es muy caro. Sí.
Sí, es muy, muy caro. Medicamentos y todo. Sí. Ya. Todo, hasta la consulta, Sí. ¿no? A veces hay gente que gana a la semana lo que cuesta una consulta El psiquiátrica. medicamento, nada más desde ahí, desde partir del medicamento. O sea, posiblemente puedo pagar la consulta. Pero ya ¿No? el medicamento. Claudia, Pero ya el que ganaste, medicamento por no. favor, ayuda a que haya más psicólogos y más psiquiatras al alcance de la gente. Sí. Hagamos cosas buenas por los mexicanos. Hay lugares en donde real, porque dicen el DIF, pero yo cada vez que hablo al DIF me ponen una grabadora, ¿no? O me mandan y es de veras súper difícil que te terminas durmiéndote ahí esperando a que una persona te responda y cuando te responden generalmente te dicen no tenemos ese servicio o no por ahora o es hasta tal edad o sobre todo parece que nada más quieren ayudar niños, ya adolescentes ya no. ¿Dónde puede uno buscar atención psicológica que no salga tan cara? Mira, por ejemplo, en el programa anterior les había dejado como algunos lugares, algunos centros donde pueden apoyarse también los papás para darse cuenta. Entonces, también los sectores de salud tienen la parte de psiquiatría y tienen la parte de psicología. Las escuelas, las universidades, por ejemplo, que yo soy de Iztacala, también tienen las clínicas y entonces ahí también se pueden atender, ¿no? También algunas casas de cultura he visto que. También casas que de tienen culturas. esos O sea, servicios. la situación es buscar. Sí, Sí. vamos a encontrar. Sí se encuentra, sí es cierto. Los medicamentos de psiquiatría son muy caros. Y si no le dicen el a su psiquiatra mamá. es muy caro, ¿no? Pero tenemos que buscar. Entonces, ¿qué les parece? Sí, me dedico a buscarles como esta parte de centros que les puedan dar Ujú. como más apoyo para las necesidades afectivas, sobre todo que tenemos todos, nos podamos enfocar a un tratamiento. Sí, Sí. porque yo de pronto, a mí me pasó, ¿no? Que yo quería llevar a mis hijos con psicólogo y yo misma ir, y ahí veía, y éramos 4 y su madre, era casi más el Y transporte. nunca encuentras y ella te va así como las mamás. Y si lo encuentro, ¿qué te hago? No, bueno, sí, pero va a haber, siempre hay una solución para todo. Y luego los encuentras y ¿cuánto es? Tanto. ¿Y cuántas consultas a la semana? Tantas. Y termina siendo un listonón que dices tú, pues, ¿lo puedo ver cada mes? Claro, ¿no? Y entonces A la vuelta. el terapeuta te dice, no, las necesidades son que nos vemos una vez a la semana. Porque si Ajá. no, no O cada avanzamos. 15 días, o si no, no avanzamos, ¿no? Sí. Y sí, desgraciadamente a veces es un factor en donde dejan las personas de acudir porque se les hace que ya no pueden económicamente, Ujú. ¿no? No, y realmente yo sí siento que es muy necesario la psicología yo soy de las que piensan, desde el kinder debe de haber psicólogos observando a los niños, a ver, por qué tiene este comportamiento, chequemos qué pasa en su familia y seríamos unos ciudadanos más felices, ¿no? Más coherentes, más empáticos, más, si nos llevaran de la mano un poquito más con terapias, con psicólogos desde niños. Así es, por eso la frase, ¿no? La mano que mece la cuna es la mano que va a gobernar el mundo. Ande, Pues ¿ya por ves? favor, tratemos de tomar terapias. Y vuélvanse la mano que mece la cuna ustedes. No se metan a la cuna, mésanla ustedes. Así es. Muchísimas gracias No, por pues haber venido. muchísimas Qué bonito gracias. programa, Siempre es qué un bonitas placer tenerte historias aquí. y qué bonita información nos da, muy útil para todos. Sí, y te deja toda la noche así, ¿ah? Sí, ahorita ya llego a mi Esa es casa. la idea. Yo estaba bien. Empecé cantando en este tenía programa y estaba bien. Pero bueno, síganos en nuestras redes. Están apareciendo las redes de la doctora, de Cepillo, las Sí, ahí mías. está todo, ahí está todo tirado. Ahí Ay, por acomódenlo, favor, no el les productor cuesta que lo nada acomode. darle like. Y vengan al Sapo Cancionero, ya se la saben. Viernes y sábados, elenco de casa. Sí, donde hay folclore, música latinoamericana, trova, bohemia y muchas cosas más. Y además un traguito coqueto. Bonita Bueno, noche. gracias por estar Gracias. aquí. Gracias, nos Gracias vemos. a ti. Adiós, bye bye. Gracias, Anita. Gracias.